Muy buenas con todos. Sean bienvenidos a, por fin, nuestro trabajo final de nuestro trabajo de investigación titulado Funcionalidad familiar y autoestima en estudiantes de una institución educativa en Independencia 2025. Como ustedes saben, nuestro docente, máximo representante, el profesor Juan Bautista Collar Luna, de nuestro curso de Estadística Aplicada a la Psicología. Veamos los integrantes de este equipo. Mi persona, Sebastián Mesa Vázquez, al lado Ana Sofía Bautista Espinosa, Jocelyn Maide Checawari Vega, Miluz Kazumiko Trejo Gil y Yulma Jennifer Yauri Vidal. Muy bien, ¿qué tenemos que decir respecto a esto? Como sabemos, la familia es el principal contexto de desarrollo emocional, cognitivo y social durante la adolescencia. Su dinámica influye directamente en la formación personal y el bienestar psicológico de los jóvenes. Ahora, en Latinoamérica hemos visto cambios importantes en todas estas configuraciones de familia. Por ejemplo, la monoparental, la que solo hay un padre. Esto impacta el ajuste emocional, generando baja autoestima y deterioro en el funcionamiento familiar. Vamos con una evidencia científica y nuestro contexto peruano. Múltiples estudios confirman esta relación. Estudios como el de Pilco y Jaramillo en el 2023, que dice que existe una gran relación entre las dinámicas familiares disfuncionales con la baja autoestima, inseguridad y síntomas depresivos en adolescentes. Ahora, en el Perú, se observa esta variabilidad en los niveles de autoestima según el tipo de familia y cómo perciben su funcionalidad. En el Distrito de Independencia, donde, como verán, van a ver que fuimos a realizar esta investigación, ha crecido la disfuncionalidad familiar. Autores como Vega en el 2020, a través de la interacción con madres locales, encontró a adolescentes con problemas en clases, como conductas agresivas hacia sus pares, sus amigos, sus primos, familiares, falta de respeto a autoridades, además de consumo de alcohol y drogas. Esto muestra desconfianza en sí mismos. Nerviosismo al hablar en público también se ha visto reflejado en estos niños. Además de que se han visto acciones o actitudes como morderse las uñas o jugar con las manos. Esto todo señal de baja autoestima. Como hemos mencionado hace ratito, la funcionalidad familiar tiene mucho que ver con nuestra autoestima y más en nuestros jóvenes. Ahora, entender esta relación es fundamental. ¿Por qué? Porque nos permite identificar necesidades específicas de los estudiantes y diseñar intervenciones que fortalezcan la dinámica familiar y la autoestima, creando entornos educativos más saludables. Ahora, ¿qué tal si vemos un poco de nuestros objetivos y de nuestras hipótesis? Como objetivo general, analizar la relación entre la funcionalidad familiar y la autoestima en los estudiantes de una institución educativa de Independencia, el distrito donde fuimos a realizar este trabajo durante el año 2025. ¿Cuál es nuestra principal hipótesis acerca de nuestro objetivo general? Que existe una relación significativa entre la funcionalidad familiar y la autoestima en los estudiantes de estas instituciones educativas, en este caso en Independencia, claro, durante el año 2025. Nuestros objetivos específicos: identificar el nivel de funcionalidad familiar en los estudiantes de la institución educativa de Independencia durante el año 2025. Otro, determinar el nivel de autoestima en los estudiantes de la institución educativa de Independencia durante igualmente el periodo 2025. Y por último, evaluar la relación entre la funcionalidad familiar y la autoestima en estos mismos estudiantes. ¿Qué podemos decir? ¿Cuáles serían nuestras hipótesis respecto a estos objetivos específicos? En primer lugar, nuestro primer objetivo específico, ¿cuál es nuestra hipótesis? Que los estudiantes de esta institución educativa presentan niveles específicos de funcionalidad familiar durante el año, durante este periodo 2025. En segundo lugar, los estudiantes de la institución educativa de Independencia presentan niveles específicos de autoestima durante el año 2025. Y por último, la funcionalidad familiar se relaciona de manera significativa con la autoestima en los estudiantes de la institución educativa de Independencia durante el periodo 2025. Muy bien, vamos con mi compañera para revisar un poco el marco teórico. Bien, ahora hablaremos del marco teórico, empezando desde la primera variable, que es funcionalidad familiar. ¿Qué es funcionalidad familiar? Es la capacidad de la familia para satisfacer necesidades emocionales, prevenir riesgos y favorecer el desarrollo integral de cada persona en la familia.
Implica una comunicación abierta, roles claros y una cohesión. ¿Cuáles son los tipos? Empezando con la funcional, donde se promueve el crecimiento individual de cada individuo, y las disfuncionales, que es lo contrario, donde hay fallas de comunicación y conflictos que aumentan el riesgo de problemas mentales. Las dimensiones que vamos a observar son la cohesión, que es el grado de unión emocional e intereses compartidos, y la adaptabilidad, que es la capacidad de ajustar normas y roles ante situaciones nuevas o crisis, la moldeabilidad. ¿Y cuáles son los modelos teóricos? Es el modelo circunplejo de Olson, donde se analiza el funcionamiento familiar basándose en la combinación de la cohesión y la flexibilidad, adaptabilidad y flexibilidad. Siguiente, por favor. Ahora hablaremos de la segunda variable, que es la autoestima, donde básicamente se define como que es la valoración global y dinámica que una persona hace de sí misma y de su propio valor, una autopercepción. Es influenciada por las experiencias y la percepción social de su ambiente, de su círculo social cotidiano y también de la familia. ¿Cuáles son los beneficios? Es que actúa como un mecanismo de protección psicológica, contribuye al bienestar emocional, la identidad sólida y la confianza en las propias capacidades, capacidades autónomas de uno mismo. Rosenberg, en 1989, dice que es una evaluación global influida por logros y fracasos. Acá entra también el factor de motivación. Y otra teoría es la sociométrica, que habla sobre que funciona como un indicador de aceptación social, aumenta con la aprobación y disminuye con el rechazo. Es como está en un intervalo, en una línea, entre un medio, positivo o negativo. ¿Y cuáles son las dimensiones? Son 4, empezando por la social, que es la valoración en las interacciones y relaciones con otras personas. La académica, que es la percepción de logros y capacidades educativas. La afectiva es la capacidad para establecer vínculos emocionales y sanos. Y la ética, que es la última, la coherencia entre valores y conductas. Pasamos al siguiente punto. Bien, ahora continuamos con la metodología. Primero, nuestro estudio se desarrolló con un enfoque cuantitativo y un diseño no experimental de tipo correlacional. Esto significa que nos interesó analizar la relación entre la funcionalidad familiar y la autoestima en los estudiantes de secundaria, sin manipular ninguna variable. De esta manera, pudimos observar cómo estas variables se relacionan en su contexto natural. La población del estudio estuvo conformada por estudiantes de tercero y cuarto de grado de secundaria de la institución educativa pública del Distrito de Independencia. La muestra final incluyó a 179 estudiantes que participaron de manera voluntaria y anónima, asegurando la ética y el respeto en todo momento, y contando con la autorización de la dirección de la institución. Asimismo, Mm, para recolectar los datos utilizamos instrumentos como como la escala FACES 3, adaptada por CELAD en 2019, que evalúa la funcionalidad familiar a través de sus dimensiones de cohesión y adaptabilidad. Este instrumento consta de 20 ítems tipo Likert y presenta una confiabilidad de aproximadamente de 0.68. Permite clasificar a las familias en funcionales o disfuncionales, según la percepción de los estudiantes. En segundo lugar, se utilizó la escala de autoestima de Cooper-Smith en su adaptación latinoamericana realizada por Avendaño Miranda en 2018. Esta escala mide la autoestima en su dimensión social, académica, afectiva y ética mediante 58 ítems de respuesta verdadero y falso. Presenta una confiabilidad de aproximadamente 0.77 y permite obtener un puntaje global y por dimensiones, indicando los niveles de autoestima de cada estudiante. Siguiente, por favor. El procedimiento inició con la obtención de la autorización institucional y la explicación detallada de cada objetivo del estudio hacia los participantes.
Se garantizó que todos participaran de manera voluntaria, con consentimiento informado y confidencialidad de sus datos. Fue completamente anónimo. Los cuestionarios se aplicaron presencialmente, tomando entre 20 a 25 minutos por estudiante de manera individual, según el salón que hemos ido. Una vez finalizada la aplicación, los datos fueron revisados cuidadosamente, depurados y organizados en una base de datos de Excel para asegurar su consistencia antes del análisis estadístico. Esto permitió generalmente que los resultados fueran más confiables y representativos de la muestra. Para el análisis de datos, primero se organizaron en hojas de cálculos de Excel, luego se procesaron en un software estadístico en SPSS y se realizaron análisis descriptivos mediante tablas de frecuencia, porcentajes y medidas de tendencia central para caracterizar la muestra y describir el comportamiento de las variables. Finalmente, para determinar las relaciones entre la funcionalidad familiar y la autoestima, se aplicó la prueba de normalidad de Kolmogorov-Smirnov. Como los resultados indicaron que las variables no tenían una distribución normal, se utilizó el coeficiente de correlación no paramétrico de Spearman. Esto nos permitió evaluar la asociación o correlación entre las variables de manera objetiva y significativa. Siguiente. Ahora hablaremos ya de los resultados en general de nuestra investigación, empezando por los datos sociodemográficos. Comenzamos con el sexo. La muestra, como sabemos, estuvo conformada de 179 estudiantes, de los cuales 49,2% fueron varones y el 50,8% fueron mujeres. Y claramente esta distribución permite apreciar la composición por género del grupo de participantes. La segunda tabla es edad. La mayoría se encuentra en la adolescencia media, con un 17,9% de participantes de 14 años, un 46,9% de 15 años, un 30,2% de 16 años. Y solo el 3,9% tienen 17 y el 1,1% 18 años. Esto indica que la muestra está predominantemente conformada entre adolescentes de 14 y 16 años. La tercera tabla es grado. En cuanto al grado académico, nos percatamos de que el 59,2% cursa el tercer grado de secundaria y el 40,8% cursa el cuarto grado, lo que muestra una distribución equilibrada entre ambos niveles con una mayor representación del tercer grado. Con la cuarta tabla es la nacionalidad. El 96,6% de los participantes son peruanos, mientras que el 3,4% pertenece a otras nacionalidades, lo que evidencia una muestra mayoritaria de nacionalidad peruana. Y por temas de estudio que hemos entrado en el aspecto peruano, hemos decidido no incluir a los que son de otras nacionalidades porque no tienen la misma situación económica y familiar por diversidad cultural. La tabla 5 es ¿con quiénes vives? En cuanto a la composición familiar, el 56,4% vive con ambos padres, el 31,3% solo con su madre y el 5,6% solo con su padre. Y por último, el 6,7% con otros familiares, con sus abuelos, con sus tíos, con sus primos, pero no con sus padres. Después, el nivel educativo del padre. Una pequeña parte del grupo dice que el 5,6% cuenta con educación primaria, mientras que una mayor parte, con un 59,8%, con nivel secundario completo, y el 25,7% con estudios técnicos o universitarios, y el 8,9% no precisó su nivel, ya sea porque no sabe o porque no vive con él. ¿Cuál es la condición laboral del padre? El anterior fue de la madre, este es del padre. En cuanto a la situación laboral del padre, el 58,1% trabaja a tiempo completo, el 25,7% a tiempo parcial y el 16,2% no cuenta con un empleo fijo, lo que evidencia una mayor presencia de hogares con estabilidad laboral. Cabe recalcar que el anterior también era padre. Ahorita estamos con el ámbito de padres. Ahora, número de personas en el hogar.
Un 4,5% vive con 2 personas, el 11,7% con 3, el 19,4%, el 24,5% y el 13,4% con 6 personas, lo que refleja una diversidad en el tamaño familiar, predominando hogares de 5 y 8 miembros, porque un 19% han dicho que viven con 8 o más personas, o sea, son familias numerosas. Pasamos a la siguiente, por favor. Respecto a la prueba de normalidad, se aplicó a ambos, que son funcionalidad familiar y lo que es autoestima. En lo que es funcionalidad familiar, podemos observar que hubo un total de 179 participantes, en el cual la prueba de Kolmogorov, los resultados fueron significativos, ¿no? Lo que indica que las distribuciones no siguen una distribución normal. En consecuencia, se utilizó la correlación de Rode-Spearman como prueba no paramétrica para el análisis inferencial. Siguiente. La prueba de normalidad de autoestima igualmente se evaluó un total de 179 participantes mediante la prueba de Kolmogorov. Los resultados fueron significativos, lo que indica que las distribuciones no siguen una consecuencia. Se utilizó la correlación de Rode-Spearman como prueba paramétrica para el análisis inferencial. Siguiente. En la prueba de confiabilidad hallamos lo que son el alfa de Cronbach y el omega de McDonald, en la cual podemos observar que en lo que son la funcionalidad familiar, la escala de funcionalidad familiar obtuvo un alfa de Cronbach de 0,867, lo que indica que hay una alta consistencia interna, ¿no? Lo cual confirma que el instrumento es fiable y adecuado para evaluar la variable. En la omega de funcionalidad familiar podemos observar que el valor es 0,879, lo que indica también una buena fiabilidad interna de la escala, ¿no? Lo cual significa que los ítems son consistentes y miden de forma adecuada. Siguiente. En la prueba de confiabilidad de autoestima podemos ver que el alfa de Cronbach es 0,877, lo cual evidencia una alta consistencia interna, ¿no? Lo cual nos menciona que es un instrumento, es un resultado fiable y es adecuado. En el alfa podemos observar que la escala es 0,874, lo que indica una buena fiabilidad interna, ¿no? Esto significa que los ítems son consistentes y miden de manera adecuada el constructo de autoestima. Bien, ahora vamos con los resultados en la correlación. Como hipótesis general, el nivel de correlación que se halló fue de 0,352. Esto quiere decir que la correlación es positiva y significativa. Esto significa que los estudiantes que perciben un buen funcionamiento familiar tienden a tener una mayor autoestima. En otras palabras, cuando la familia funciona bien, los estudiantes se sienten más seguros y valorados. Siguiente. Para las hipótesis específicas, en la primera tabla se observa con la dimensión de cohesión con autoestima y salió como un nivel de correlación de 0,333. Esto quiere decir que la cohesión familiar refleja unión y apoyo emocional. También se relaciona positivamente con la autoestima. Esto significa que los estudiantes que sienten que su familia está unida y brinda apoyo tienden a tener una percepción más positiva de sí mismos. Siguiente, por favor. Y por último tenemos con la dimensión de adaptabilidad con autoestima, el nivel de correlación salió 0,350. La adaptabilidad familiar, es decir, la capacidad de la familia para ajustarse a cambios y resolver problemas,
se relaciona positivamente con la autoestima. Esto significa que los estudiantes que perciben que su familia se adapta bien a las dificultades se sienten más capaces y confiados en sí mismos. En resumen, se podría decir que todas las relaciones son positivas y significativas. Eso significa que la funcionalidad familiar, tanto en general como en sus dimensiones de cohesión y adaptabilidad, están asociadas con la autoestima de los estudiantes, confirmando la hipótesis de investigación. Bien, ahora pasemos a la discusión. Los resultados evidencian que la funcionalidad familiar se relaciona de manera positiva con la autoestima de estos estudiantes, aunque la magnitud de la relación es baja. Este patrón coincide con estudios recientes que muestran que el ambiente familiar y la calidad de las interacciones influyen en la percepción de que valía durante la adolescencia. Del mismo modo, la cohesión familiar también presentó una relación significativa con la autoestima, lo que se sugiere que el apoyo emocional y la cercanía entre los miembros contribuyen a fortalecer la seguridad y confianza del estudiante. Finalmente, la adaptabilidad familiar mostró una asociación positiva con la autoestima, lo cual es coherente con investigaciones que destacan el rol de la flexibilidad y la capacidad de afrontar también cambios dentro del hogar en el desarrollo socioemocional. En conjunto, los resultados confirman que un entorno familiar organizado y emocionalmente estable favorece niveles más altos de autoestima en esta población. Siguiente, por favor. Bien, ahora pasemos con las conclusiones. La conclusión general se confirma que existe una relación positiva y significativa entre la funcionalidad familiar y la autoestima en los estudiantes evaluados. Esto indica que a medida que los adolescentes perciben un funcionamiento familiar más estable, organizado y afectivo, también presentan niveles más altos de autoestima. Bien, ahora las conclusiones específicas. Se concluye que la primera conclusión específica, que la cohesión familiar se relaciona de manera positiva con la autoestima. Los estudiantes que perciben mayor unión afectiva, comunicación y apoyo dentro del hogar tienden a presentar una autoestima más alta. Esto evidencia que la calidad del vínculo emocional entre los miembros de la familia influye directamente en la percepción de valor personal del adolescente. Ahora la siguiente conclusión. Se confirma que la adaptabilidad familiar presenta una relación positiva y significativa con la autoestima. La capacidad del sistema familiar para reorganizar roles, ajustar normas y enfrentar cambios favorece el desarrollo de autoconfianza en los estudiantes. Las familias más flexibles generan entornos donde los estudiantes se sienten más comprendidos y capaces, lo que fortalece su autoestima. Siguiente, por favor. Bien, ahora pasemos con las recomendaciones. Se sugiere que la institución educativa impulse estrategias que fortalezcan la comunicación y la cohesión familiar, así como programas de apoyo emocional y talleres de autoestima dirigidos a estos estudiantes. Además, es recomendable promover la participación activa de las familias en la vida escolar. Asimismo, sensibilizar a los docentes sobre la importancia de identificar signos de baja autoestima y dificultades familiares y fomentar estudios futuros que incluyan variables mediadoras y diseños longitudinales, para así comprender mejor cómo la funcionalidad familiar influye en la autoestima y en el bienestar de los adolescentes. Ya para Gracias. cerrar la exposición, queríamos agradecer a la institución educativa pública José Gabriel Condorcanqui de Independencia por brindarnos su apoyo al momento de hacer las encuestas. Y un agradecimiento también al profesor Juan Bautista por darnos esta oportunidad.
Muchas gracias por escucharnos.